Imagina esto. Entras a una sala de subastas en Ginebra. El ambiente huele a dinero viejo y ambición nueva. Un subastador desliza sobre el podio un objeto del tamaño de un despertador de hotel. Tiene piedras preciosas encima de otras piedras preciosas. El precio de salida, $500.000. Y aquí está lo que nadie en esa sala te va a decir. Ese mismo objeto, si intentaras venderlo mañana en el mercado abierto, valdría quizás 50.000, quizás menos. Y sin embargo, Jay-Z tiene uno, Kanye West tiene uno. Farrell lo usó en la muñeca como si fuera un reloj de $10. Birdman pagó más de $500.000 por el suyo. Floyd Mayweather posee uno que costó $18 millones. ¿18 millones? ¿Por un reloj? Entonces la pregunta que debería estar quemándote en la cabeza ahora mismo no es cómo este hombre construyó un imperio del lujo. La pregunta real es cómo convenció a algunas de las personas más ricas y más callejeras del mundo de pagar de más, una y otra vez. Y levantarse de la mesa sintiéndose ganadores. Porque esto es lo que la industria del lujo no quiere que entiendas. Hay una línea muy delgada entre precio premium y el esquema de sobrecobro más brillante de la historia moderna. Y Jacob Arabo, el hombre que el mundo del rap conoce simplemente como Jacob, el joyero, ha estado caminando esa línea durante más de 30 años. Lo hizo desde un puesto de feria, lo hizo desde una celda federal, y lo sigue haciendo hoy desde más de 100 boutiques alrededor del planeta. No me lo puedo permitir, Jacob, lo tengo que decir. Bueno, lo siento. ¿Y este? 360.000. Dice que es accesible. Es accesible, sí. Sigue siendo muchísimo dinero, ¿no? Quédate conmigo, porque al final de este video vas a ver el negocio de las joyas y la cultura que lo alimenta, con ojos completamente distintos. Para los años 90, el hip hop había dejado de ser solo música. Se había convertido en la fuerza cultural más poderosa de América. Y con ese poder llegó el dinero, más dinero del que el género jamás había visto. Los sellos discográficos firmaban contratos millonarios, las giras llenaban estadios, los distribuidores que habían financiado los primeros discos ahora ocupaban primera fila en las ceremonias de premios. Y con todo ese dinero nuevo, llegó un problema muy específico. ¿Cómo le dices al mundo que lo lograste? Piénsalo así. Imagina que creciste en un barrio donde nadie confiaba en los bancos, donde nadie respetaba los títulos universitarios, donde lo único que demostraba tu valor era lo que podías mostrar físicamente. Ahora de repente tienes $1 millón en efectivo. No puedes meterlo en un fondo de inversión, no puedes comprar acciones. Lo que sí puedes hacer es ponértelo en la muñeca, colgarlo del cuello, incrustarlo en los dientes. Puedes hacer que tu éxito sea visible desde el otro lado de la habitación. Ese fue exactamente el momento que Jacob Arabo llevaba esperando, aunque él todavía no lo sabía, porque lo que el mundo del rap necesitaba en los años 90 no era simplemente un joyero. Necesitaba un intérprete, alguien capaz de tomar dinero crudo y convertirlo en estatus incuestionable. Y nadie, absolutamente nadie, lo hizo mejor que Jacob el joyero. Jacob Arabo no nació entre lujos. Nació como Jacob Arab en 1965 en Tashkent, Uzbekistán, entonces parte de la Unión Soviética. Era el menor de 5 hijos, el único varón rodeado de hermanas, cuyos pendientes y pulseras él desarmaba pieza por pieza solo para entender cómo funcionaban. Su padre, un hombre llamado Nissan, le regaló un reloj de zonas horarias a los 13 años. Un gesto sencillo, pero para un niño criado bajo la opresión soviética, ese reloj se convirtió en el objeto más fascinante del universo. Todos esos engranajes diminutos, toda esa precisión, toda esa vida comprimida en algo que llevabas en la muñeca. Un año después, con 14 años, Jacob ya asistía a un relojero a tiempo parcial. Luego, en 1979, su familia tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Huyeron de la Unión Soviética hacia América, no en búsqueda de oportunidad en el sentido habitual de esa palabra, sino en búsqueda de supervivencia. Como familia judía en el Uzbekistán soviético, el antisemitismo no era algo que se discutiera en voz alta, era algo que se respiraba cada mañana. El ascenso estaba bloqueado, las carreras tenían techo, y ese techo era de hormigón armado. Llegaron a Queens, Nueva York. Jacob, como Jacob se llamó a sí mismo desde entonces, tenía 14 años y no hablaba una sola palabra de inglés. Pero tenía algo que ninguna barrera idiomática podía frenar: manos hábiles, ojos entrenados y una obsesión enfermiza con crear cosas hermosas. A los 16,
Abandonó la secundaria para inscribirse en un curso de diseño de joyería de 6 meses. Sus instructores quedaron tan impresionados con su talento innato que hicieron algo casi sin precedentes. Le dijeron que se fuera antes de terminar el programa, que dejara de estudiar, que comenzara su carrera, que ya lo tenía todo. A los 17 diseñaba sus propias piezas. A los 21 había abierto un puesto en el distrito del diamante de la calle 47 en Nueva York, uno de los mercados de joyería más competitivos del planeta, bajo el nombre Jacob & Company. Solo era un chico con una vitrina y una visión, pero estaba a punto de conocer a la persona correcta en el momento exacto. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque el genio de Jacob nunca fue realmente la joyería en sí, fue la psicología. En sus primeros años, Jacob llevaba un negocio completamente ordinario. Vendía anillos de compromiso con diamantes de precio medio a clientes de barrio. Nada especial, nada memorable. Era un artesano más en un mercado saturado. Entonces, a principios de los años 90, Faith Evans entró a su tienda. Era la esposa de un rapero llamado Christopher Wallace, el hombre que el mundo conocería como The Notorious B.I.G. Biggie comenzó a aparecer, luego trajo a sus amigos, luego esos amigos trajeron a los suyos, y Jacob hizo algo que ningún joyero de lujo había hecho antes por esa generación de clientes. Los hizo sentir bienvenidos. No miraba el dinero en efectivo con desconfianza, no hacía preguntas incómodas, trataba a un rapero con sudadera exactamente igual que Patek Philippe, trataría a un banquero suizo de traje, pero con más calidez y con mucha más imaginación. Biggie le puso un apodo que se propagó por toda la industria como gasolina sobre fuego: Jacob el joyero. Y aquí está la psicología detrás del sobreprecio. Jacob entendió 3 cosas que la mayoría de los empresarios nunca llegan a comprender. Primero, sus clientes no querían valor, querían símbolos. Cuando Jay-Z pagaba 6 cifras por una pieza personalizada, no estaba comprando oro y diamantes, estaba comprando una señal que decía a cada persona en cada habitación que entraba: llegué. No me cuestiones. Este reloj es la evidencia. Segundo, la exclusividad no es algo que ocurre naturalmente, se fabrica. Jacob diseñaba intencionalmente piezas que no existían en ningún otro lugar del mundo. Si un artista llegaba con un concepto, Jacob lo construía y nunca reproducía ese diseño exacto para nadie más. No era solo un joyero, era un arquitecto de identidades únicas. Y una identidad única no tiene precio de mercado. Vale lo que el comprador crea que vale. Tercero, y esta es la parte que casi todo el mundo ignora, Jacob entendió que en el momento en que una celebridad usa algo tuyo, el precio se vuelve casi irrelevante. Cuando Kanye West te menciona en una canción, cuando apareces como el joyero del videojuego Def Jam Fight for New York, donde los personajes gastan su dinero contigo, cuando más de 100 canciones de rap te nombran solo por tu nombre de pila, simplemente Jacob. En ese momento ya no estás vendiendo relojes, estás vendiendo membresía a una cultura. Piénsalo de esta manera. Un Rolex le dice al mundo que tienes éxito. Una pieza de Jacob & Company le dice al mundo que estás en un universo específico, en un nivel concreto, con conexiones particulares. Eso no es un producto genérico, eso es una credencial. Y las credenciales auténticas no pierden valor, aunque los relojes sí lo hagan. Porque aquí está la verdad incómoda sobre los precios de Jacob & Company. Esos relojes de 5 zonas horarias con movimiento de cuarzo, que lo hicieron famoso en los 90, los que todos los raperos llevaban en el video y en el escenario, en el mercado secundario, pierden rutinariamente entre el 80 y el 90% de su valor. Pagas $50.000. Sales por esa puerta y ese reloj ahora vale quizás $5.000 para el siguiente comprador. Por cualquier medida financiera tradicional, eso no es una compra de lujo, es una pérdida de lujo. Pero los clientes de Jacob nunca estaban comprando inversiones, estaban comprando instantes. Y a un instante no se le puede poner precio de reventa. El salto de la joyería a la relojería de alta gama no fue instantáneo. Jacob no podía permitirse fabricar relojes hasta el año 2001. Hasta entonces, todo era joyería. Cadenas personalizadas, colgantes, anillos, grills. Estaba construyendo el nombre antes de tener el producto que terminaría por definirlo. En 2004, abrió su tienda insignia en el 48, este de la calle 57 en Manhattan, un edificio de $12,2 millones, diseñado para evocar el interior de un diamante, con paredes de cuarzo blanco y vitrinas llenas de piezas que comenzaban en los miles bajos
y escalaban hasta los millones. A su lado tenía un socio estratégico poderoso, el billonario diamantero Lev Leviev, compatriota judío uzbeco, que aportó capital serio y conexiones globales en el mundo del diamante. Para 2006, Jacob & Company facturaba más de $20 millones al año. Luego, en 2007, Jacob dio el movimiento que transformaría la marca para siempre. Fundó Jacob & Company S.A. en Ginebra, Suiza, el corazón de la relojería seria, y presentó su primera complicación de alta relojería, el Quintum. Era el primer reloj en la historia con un turbillón vertical y una reserva de marcha de 31 días, la más larga del mundo en ese momento. El universo relojero, que siempre había visto a Jacob en privado, como un joyero de hip hop jugando a ser relojero, de repente tuvo que prestar atención. Lo siguió el Astronomia Tourbillon en 2013, un reloj donde toda la esfera es una escultura tridimensional en rotación, un sistema solar en miniatura girando sobre múltiples ejes, bajo una cúpula de cristal de zafiro. El tourbillon de triple eje gira a 3 velocidades distintas simultáneamente. Hay piezas con más de 832 componentes individuales, 4 veces más partes que un motor de automóvil. El Twin Turbo Furious tiene un movimiento literalmente suspendido dentro de la caja con amortiguadores como la suspensión de un superdeportivo y 3 coronas independientes conectadas al calibre mediante juntas universales como el árbol de transmisión de un automóvil, porque el movimiento flota libremente dentro de la caja. Estos no son relojes sobrevalorados en el sentido convencional. Son esculturas mecánicas portátiles que, como detalle secundario, también marcan la hora. Y la ingeniería detrás de las piezas de gama alta es genuinamente de clase mundial. Pero Jacob & Company vende en todos los rangos de precio. Desde el Ghost de $6.000, con un movimiento de cuarzo estándar, hasta el Billionaire de 18 millones perteneciente a Floyd Mayweather, cubierto de diamantes de talla esmeralda en cada superficie. Y el margen sobre las piezas de gama media, en relación a la calidad real del movimiento que llevan dentro, es donde vive la psicología de precios más sofisticada. El nombre carga el peso, la marca hace el trabajo, y la cultura sigue pagando. Ninguna historia sobre Jacob el joyero está completa sin hablar del caso federal que casi destruyó todo. Jacob no solo estaba dispuesto a aceptar efectivo, estaba, según los fiscales federales, dispuesto a aceptar dinero del narcotráfico. En junio de 2006, el FBI arrestó a Jacob Arabo en su tienda de Manhattan. El cargo: conspiración para lavar aproximadamente $270 millones en ganancias del tráfico de drogas para la Black Mafia Family, una de las organizaciones de tráfico de cocaína más notorias de la historia de América, dirigida por los hermanos Demetrius y Terry Flenory, desde Detroit. Según los documentos judiciales, miembros de BMF viajaban en coche desde Detroit hasta Nueva York con maletines de dinero en efectivo, comprando piezas como un anillo de dedo meñique de $300.000. Cuando la esposa de Jacob supuestamente se sintió incómoda con ese grupo tan numeroso apareciendo en la tienda, Arabo comenzó a reunirse con Terry Flenory en habitaciones de hotel. Los fiscales alegaron que había fabricado documentos del IRS y ayudado a encubrir transacciones ilegales. Se enfrentaba hasta 20 años de prisión federal. Al final, Jacob negoció un acuerdo. Los cargos de lavado de dinero fueron retirados. Se declaró culpable de falsificación de registros y declaraciones falsas ante investigadores federales. En junio de 2008, un juez lo condenó a 2 años y medio de prisión federal y le ordenó confiscar $2 millones. En la audiencia de sentencia, Jacob miró al juez y dijo, y esto importa, que se sentía avergonzado de haber quebrantado las leyes de un país que había sido tan generoso con él. Cumplió su condena, y cuando salió, la marca seguía en pie. La parte más extraordinaria de la historia de Jacob Arabo no es la ascensión, es el regreso. Después de la prisión federal, la mayoría de los empresarios en esa situación desaparecen silenciosamente. Jacob hizo exactamente lo contrario. Se hundió más profundo en el lado relojero del negocio, la parte que requería mayor credibilidad técnica. La parte más difícil de desestimar: contrató maestros relojeros en Ginebra. Invirtió en complicaciones que nadie había intentado antes. Se asoció con Bugatti, con Supreme, con Paramount Pictures, con la franquicia de Batman. Firmó embajadores de marca como Cristiano Ronaldo y Khabib Nurmagomedov. Hoy, Jacob & Company opera 94 boutiques y espacios dentro de tiendas en todo el mundo. Su hijo Benjamin Arabo asumió como CEO en 2021.
llevando una nueva generación al interior del imperio. Y en quizás el símbolo más apropiado de hasta dónde ha llegado esta historia, Jacob & Company tendrá pronto su nombre en una de las torres residenciales más altas de Dubái. De un puesto en el distrito del Diamante a un rascacielos en el horizonte de Dubái. Del Uzbekistán soviético a la calle 57. De una celda federal a un imperio global del lujo. Esto es lo que la historia de Jacob el Joyero realmente nos enseña. Y no es solo sobre relojes. Jacob Arabo descubrió algo que la mayoría de los empresarios pasan toda su carrera intentando comprender. El precio no lo determina lo que cuesta fabricar algo. El precio lo determina lo que la gente cree que algo vale. Y la creencia real, la creencia cultural, la clase que se cuela en más de 100 canciones y se lleva en las muñecas de los nombres más grandes del planeta, eso no se puede comprar. Hay que construirlo. ¿Fue su fijación de precios agresiva? Absolutamente. ¿Pagaron de más sus clientes por cualquier medida financiera convencional? Sin la menor duda. Pero cada uno de ellos tomó una decisión consciente. No estaban pagando por metal y piedras. Estaban pagando por lo que ese metal y esas piedras representaban en el mundo que habitaban. Jacob el Joyero no engañó a nadie. Simplemente entendió las reglas del juego mejor que cualquier otra persona en la sala. Esto es algo que la industria del lujo, y en realidad cualquier industria, debería aprender. Hoy, la gente no paga por productos, paga por lo que esos productos le hacen sentir. La historia de Jacob Arabo me resulta fascinante porque te obliga a hacerte una pregunta incómoda. Cuando miras las cosas en las que gastas dinero, ya sea un reloj, un automóvil, unas zapatillas, una cadena, ¿cuánto de ese precio es por el objeto en sí? ¿Y cuánto es por la historia que puedes contar cuando alguien te pregunta dónde lo conseguiste? Cuéntanos en los comentarios qué pieza de Jacob & Company te parece el derroche más absurdo o el gesto de estatus más impresionante.